Necesidad de un modelo analógico del espíritu hiperbóreo. Nuestro propósito es, pues, demostrar mediante analogías de qué manera los espíritus fueron encadenados a la materia sin saberlo, y especialmente en qué consiste ese punto débil de la complexión espiritual. Pero hay que advertir que la hipótesis que presentamos solo puede corresponder al caso de un espíritu que ha ingresado en el universo y por lo tanto se ha situado a niveles de cuantificación racional. Nada podemos saber sobre la forma o el modo de ser de un espíritu situado fuera del universo material, y tarea inútil sería intentar representarlo. En cambio, el modelo que ofrecemos ayudará a imaginar a un miembro de la raza cósmica, el cual será naturalmente muy diferente de cuanto estamos acostumbrados a ver o concebir. Tal modelo permitirá intuir cómo se pudo engañar y derrotar al espíritu sin que éste lo notase, y por qué luego permaneció sin saber en qué estado se encontraba. Como muchos de los fundamentos metafísicos que se exponen en este libro se apoyan en el modelo de la esfera, conviene aclarar de entrada qué cabe esperar de él y hasta dónde refleja la realidad del espíritu. En este sentido, debemos decir que en la concepción del modelo se ha atendido a la correspondencia conceptual antes que a la meramente formal. De este modo es posible lograr que la enunciación de cualidades o propiedades del modelo connoten cualidades o propiedades del espíritu. El modelo de la esfera guarda así correspondencia conceptual con el espíritu hiperbóreo, lo que ha de permitir a una intuición metafísica que no es ni sensible ni inteligible sino gnóstica, efectuar el tránsito buscado hacia el espíritu. Esto es lo que cabe esperar de un modelo semejante. No será necesario, suponemos, insistir demasiado en que el espíritu no es esférico, por el hecho de que el modelo lo sea. Lo que permanece invariante en la correspondencia es la topología y no la forma geométrica. De los invariantes topológicos y de sus consecuencias físicas se deducen los conceptos analógicos. Por el contrario, quien vaya del modelo al espíritu trascenderá lo esférico, se situará más allá de su entidad en el plano del ser absoluto, es decir, en el vril. El modelo de la esfera. Consideremos pues una esfera hueca de substancia homogénea. Se trata topológicamente de una superficie bilatera. Un lado lo constituye la superficie esférica interior y otro la superficie exterior. Supongamos ahora que tal esfera hueca representa un espíritu eterno antes de la caída. Cada uno de los infinitos puntos de la superficie interior es un núcleo de gnosis absoluta que mira hacia el centro. En el centro, en un punto situado en el espacio hueco interior, convergen todas las miradas de los puntos gnósticos y se realiza allí una síntesis total de sabiduría. Se puede decir que en el centro de la esfera espiritual existe un yo absoluto que sabe de cada punto de su ser, porque justamente es la síntesis de todos esos puntos. ¿Cómo actúa un ser así? Contrayendo o expandiendo su volumen y aplicando su voluntad absoluta en el espacio interior. Si el yo absoluto quiere, puede contraer la superficie hasta casi confundirse con el punto central, o puede expandirla y crear tanto espacio interior como el de un universo entero, y si lo desea también puede organizar dicho espacio interior y convertirse en Pantocrator, como alguna vez hizo Abraxas. Pero el espíritu no es un demiurgo, no tiene interés en permanecer en el mundo de la materia y la energía, procede de lo incognoscible y allí debe retornar.
¿Cómo llegó hasta ese mundo demencial? Acompañando a la raza, siguiendo a los jefes por amor a ella, quizás. Pero sea cual fuera el motivo, lo efectivo es que el espíritu esfera se encontraba entonces allí, mas él no era así, semejante a una burbuja, antes de ingresar al universo del uno. Esa es la forma hostil con que su naturaleza se adaptó a la locura de aquel caos organizado, la hostilidad esencial del espíritu hacia el orden material del demiurgo se manifestó en ese encierro con que el yo absoluto se cercó esféricamente. En el centro de la esfera brillaba la llama del yo absoluto, la cual era contemplada desde todos los puntos de sí mismo. Fuera de la esfera, el caos organizado, la locura de Abraxas, reinaba por todas partes. Hacia allí, pues, no miraba el espíritu eterno y ese no mirar constituía su hostilidad. Bueno, esto último no es del todo cierto, pues, por un punto, al menos el espíritu observaba hacia el exterior. Sí, hacia el exterior. Sí, un punto, un único punto en toda la superficie esférica exterior, por el cual él contemplaba la esfera de ella. Sí, y este único punto, ¿a qué dudarlo?, resultó el punto débil, el origen de la caída. Atención ahora, no diremos por qué ocurrió ni cómo ocurrió. Sería inútil pretender explicar el misterio de amor con una alegoría tan simple. Haremos en cambio una descripción de qué le ocurrió al espíritu esfera, en tal que estará simbolizada la idea de la caída del espíritu eterno, que nos permitirá comprender finalmente el encadenamiento a la materia, o mejor aún, la doble naturaleza del viria. En la figura 1 se ha dibujado una burbuja de un material muy elástico, por ejemplo caucho. Al punto K, situado en el interior, está firmemente soldada a una cuerda, la cual recorre un diámetro KH y sale al exterior por la antípoda, es decir, por la perforación puntual H. La cuerda tiene en su extremo exterior un ojo E, por el que es posible enganchar y tirar. Suponiendo que la burbuja se mantenga en todo momento en su sitio, ¿qué creemos que sucederá cuando se tire hacia afuera desde el ojo E? Sin dudas, en un principio se reproducirá una deformación. Momentáneamente se perderá la forma esférica. El punto K se acercará a la perforación H y la burbuja de caucho se arrugará por detrás. Pero si se jala lo suficiente, pronto se verá que la parte interior comienza a salir al exterior. Teóricamente, si continuamos tirando, conseguiremos que toda la superficie interior pase a ocupar el lugar de la superficie exterior y por consiguiente que la superficie exterior se traslade al interior de la burbuja. Al final obtendremos nuevamente la forma esférica pero invertida. La superficie que antes estaba dentro ahora está fuera. Es necesario hacer un esfuerzo e imaginar completamente este proceso. Para ello lo mejor es fijar condiciones cromáticas iniciales, como por ejemplo que la burbuja sea roja por fuera y verde por dentro. De ese modo será posible imaginar cómo va surgiendo la piel interior verde por el orificio H y cómo al final la totalidad del color rojo habrá pasado al interior, mientras que la superficie exterior se habrá tornado totalmente verde. La reversión del espíritu produce la desorientación absoluta. Si hemos sido capaces de imaginar la reversión de la burbuja, podremos dar un paso más y suponer que algo semejante le ocurrió al espíritu esfera. Naturalmente que en el espíritu no existía una cuerda de la cual fuese posible jalar,
pero sí existía un punto interior que miraba al exterior, es decir, un punto que reunía las condiciones de K y H simultáneamente. Este punto permitió a los idas traidores efectuar una reversión en los espíritus esferas semejante a la que hemos imaginado en la burbuja de caucho. Saquemos ahora algunas conclusiones. Consideremos al espíritu esfera antes de la reversión. Debemos convenir en que cuando todos menos uno, los infinitos puntos de la superficie interior miran hacia el centro, tal estado constituye la normalidad del espíritu esfera. Hemos dicho que se trataba de puntos gnósticos. Esto no quiere decir que la sabiduría de los espíritus hiperbóreos esté fragmentada o pulverizada en unidades puntuales. El concepto puntos gnósticos es alegórico, propio de los espíritus, esfera e inseparable del concepto geométrico de superficie que estamos empleando. La normalidad consiste entonces en que todos los puntos gnósticos menos uno miren hacia el centro de la esfera a donde brilla el yo absoluto, la síntesis del espíritu esfera, el centro, en rigor, el punto cardinal de la superficie interior. Pero hablar de punto cardinal es aludir a una orientación, es decir, el punto cardinal constituye el oriente de la gnosis interior, el sitio al cual se refieren todas las direcciones, todos los rumbos, todos los sentidos. Solo un punto está desorientado y lo está por amor, por esa necesidad de ella que es anterior al origen y por eso es incomprensible. Por otra parte, el espíritu al ingresar por el origen al universo del uno lo hace en calidad de enemigo, por eso se adapta en forma de espíritu esfera y demuestra así su hostilidad esencial. Reconocemos pues dos normalidades en el espíritu esfera, la normalidad interior u orientación y la normalidad exterior u hostilidad. La traición de los guías traidores fue una operación efectuada sobre el punto exterior del espíritu esfera. Podemos solo suponer que el efecto de tal operación produjo en el espíritu esfera la creencia de que la esfera de ella se encontraba justo frente al punto exterior. Pero sea cual fuese el engaño o la creencia del espíritu esfera, lo cierto es que instantáneamente su ser se revertió de manera semejante a como ocurrió con la burbuja de la figura 1. ¿Por qué reaccionó de tal modo el espíritu esfera? Que impulsó a su conciencia a desorientarse del yo absoluto, a pasar por el punto exterior y quedar expuesta a las determinaciones del orden cósmico. Solo podemos aventurar otra suposición. El espíritu esfera actuó correctamente pero fuera de lugar, es decir, su reacción sin duda era apropiada allí, en el mundo incognoscible del origen, efectuada imprudentemente aquí en el universo de la materia y la energía de la conciencia-tiempo del demiurgo de la potencia arquetípica condujo al espíritu esfera a un triste fin. La derrota se consumó pues en un instante, sin lucha y sin defensa. Las luchas y la defensa vendrían después. El espíritu esfera pasó así instantáneamente de ser a no saber, de la orientación absoluta a la desorientación absoluta o confusión. El espíritu esfera normal. Para comprender mejor el estado del espíritu esfera después de la caída, vamos a establecer algunas precisiones sobre su constitución normal. En principio, tomemos como referencia el plano material y convengamos en que éste se encuentra por debajo del espíritu esfera. De este modo, la hostilidad esencial se manifiesta como oposición a dicho plano. Ver figura 2. Dispuesto así el enfrentamiento
espíritu absolutamente libre contra plano material absolutamente determinado u ordenado, pasemos a describir la normalidad del espíritu esfera. Como se observa en la figura, hemos dibujado una sección del espíritu esfera en la cual se ha señalado con color verde la superficie interior gnóstica y con rojo la superficie exterior hostil. Si esta es la situación inicial del drama del espíritu, entonces valen los siguientes principios. Primero, el cuerpo del espíritu, es decir, la esfera, puede considerarse como compuesto por dos etapas o estratos, por dos películas superpuestas que son en realidad dos caras o rostros. La superficie exterior roja es la expresión del tergum hostis o espalda hostil. La superficie interior verde es la expresión del vultus spiritus o rostro espiritual. Segundo, según la disposición de la figura 2, la oposición u hostilidad es hacia el plano material inferior, caso que analógicamente sea representado con la esfera arriba y el plano material abajo. Resulta evidente entonces que la oposición efectiva la realiza la media esfera inferior. A los efectos de alcanzar una profunda comprensión, vamos a prescindir por un momento de la media esfera superior y a considerar solo aquella parte que ejerce efectiva oposición a la materia. Ver figura 3. Podemos distinguir en la figura 3 dos direcciones opuestas. El rostro espiritual se orienta hacia el punto cardinal del yo absoluto. La espalda hostil se opone a la materia inferior. Situándonos alternativamente en cada uno de tales puntos de referencia, notamos que, visto desde el plano material, la hostilidad del espíritu está asignada por lo convexo. Visto desde el yo absoluto, la orientación de la gnosis espiritual está asignada por lo cóncavo. Tercero, el rostro espiritual es gnosis pura y su síntesis consiste en un yo absoluto situado en el centro de la esfera. La espalda hostil, por consiguiente, no es sabiduría en modo alguno. Por el contrario, ella es solo hostilidad, justamente porque no constituye un conocimiento del engaño exterior. El espíritu esfera se ha presentado en el universo material cerrado sobre sí mismo, vuelto en torno del yo absoluto y mostrando al demiurgo por todas partes una espalda hostil. Pero el tergum, la espalda, se opone al demiurgo no como contrario sino como adversario, porque, hay que afirmarlo, el espíritu esfera es un dios más potente que el demiurgo. Cuarto, el espíritu esfera opuesto al plano material, tal como se ve en la figura 2, es tan inmutable como el ser de Parménides. Incluso el concepto del filósofo de Elea se podría aplicar al espíritu esfera y decir así: el espíritu es y lo que el espíritu no es, no es. Con otras palabras, en la figura 2 vemos, por un lado, el espíritu esfera absolutamente libre, eterno e inmutable. Esto es lo que el espíritu es. Por otra parte, vemos un mundo absolutamente determinado, temporal y fenoménico. Esto es lo que el espíritu no es. Y en consecuencia, para el espíritu esto que él no es, no existe, es una ilusión, o sea, no es. La única realidad es el espíritu, solo él es. Pero el demiurgo también es espíritu. Por eso él es el adversario. De allí que sea necesario distinguir entre el pantocrator y el mundo, es decir, entre el Dios plasmador y el mundo por él plasmado, entre el demiurgo y el universo ordenado. Los segundos forman el plano material hacia el que apunta la negación del espíritu esfera. El mundo material es pura apariencia, pura ilusión, puro fenómeno, puro proceso evolutivo, pura contingencia y accidente. Pero para el espíritu el mundo no existe, no es, pero el demiurgo sí es, y contra él se librará el combate por el retorno al origen, por la recuperación del estado primordial que aquí representamos alegóricamente con la forma esférica. Resumiendo estos principios, podemos decir que el espíritu esfera inicialmente posee un rostro espiritual verde interior que mira hacia el yo absoluto
quién es su síntesis gnóstica y que tal mirar constituye la orientación normal del espíritu. También sabemos que exhibe una espalda hostil, roja y exterior, que se opone al plano material y que tal oposición es la hostilidad normal del espíritu. El espíritu esfera revertido, lo que jamás hubiese podido conseguir el demiurgo o cualquier otro demonio semejante, esto es, la alteración del espíritu esfera, vino a ser logrado por la vía de la traición. En efecto, fueron otros miembros de la raza hiperbórea, conocedores de todos los secretos del espíritu esfera, quienes quebrantaron el principio de lealtad y precipitaron a millones de espíritus al abismo. Ellos, los idas traidores, revelaron el secreto del punto exterior e hicieron posible el engaño y la reversión del espíritu esfera. En la figura 4 se ha representado tal situación. Vemos allí que el tergum o espalda hostil ha pasado al interior de la esfera mientras que el rostro espiritual se ha exteriorizado por completo, quedando enfrentado por un lado directamente al plano material. Lo primero que se advierte al observar la figura 4 es la desaparición del yo absoluto de su posición central. El espíritu hiperbóreo, vale la pena aclararlo, no es un ser simple. Hay que recordar que estamos hablando del miembro de una raza cósmica y no de un mero fantasma incorpóreo. Además, si fuese simple, sería inútil intentar su descripción. Bastaría solo con designar un nombre. Ello no es posible y por eso lo hemos representado como espíritu esfera, el cual desde luego no es simple. Ya conocemos su cuerpo esférico, el tergum hostis y el vultus spiritus. Este último, el rostro espiritual, es la sabiduría propiamente dicha y de ella depende el yo absoluto que, luego de la reversión, ha desaparecido del centro. El rostro espiritual tampoco es simple, desde que lo hemos supuesto extenso, es decir, como una superficie esférica interior, pero en cambio es homogéneo, todo sabiduría. Tal homogeneidad espiritual se concreta en el yo absoluto, el cual es expresión de la síntesis absoluta con que el espíritu esférico se unifica y reúne en un solo punto central. Para expresar la unidad del espíritu esférico y su síntesis central en sentido figurado, suponemos que la superficie representativa está compuesta por puntos que miran hacia el centro y allí se sintetizan en un único punto cardinal, el yo absoluto. Ahora bien, luego de la reversión, los puntos gnósticos ya no miran hacia el centro de la esfera interiormente, sino en sentido completamente opuesto, exterior. ¿Qué ha ocurrido con el yo absoluto ahora? Su desaparición significa su extinción, el quebrantamiento de la unidad sintética de la sabiduría. En rigor, estas y otras preguntas que podrían proponerse se reducen a una sola. ¿Existe algún punto exterior al espíritu esfera que pueda ser visto simultáneamente por todos los puntos gnósticos del rostro espiritual? Se comprende que esta pregunta, así como cualquiera otra semejante, incluidas las dos propuestas en primer término, deben ser respondidas afirmativamente, pues, en caso contrario, el yo absoluto no sería absoluto. El carácter de absoluto le viene por ser síntesis absoluta de la gnosis espiritual. Su suerte, hablando en sentido figurado, va ligada a la unidad de la sabiduría y si aquel se extingue, ésta ha de extinguirse también, es decir, ha de morir. Pero el espíritu esfera es inmortal y su yo, un yo absoluto. Mas si la respuesta debe ser afirmativa, si efectivamente existe un punto exterior a donde luego de la reversión se ha trasladado el yo absoluto, cabe preguntar a su vez, ¿a dónde está
O mejor, ¿a dónde puede estar un punto cardinal exterior que reciba simultáneamente todas las miradas de los puntos gnósticos? Para aproximarnos a la respuesta tengamos en cuenta lo siguiente. En el espíritu esfera normal, figura 2, las miradas de los puntos gnósticos hacia el yo absoluto equivalían a proyecciones de los puntos de la superficie esférica interior sobre el punto central. Inversamente se podría también decir que desde el yo absoluto es posible ver todos los puntos del rostro espiritual, o sea, desde el punto central de la esfera es posible proyectar un radio hacia cada uno de los puntos de la superficie esférica interior. Consideremos ahora con este mismo criterio al espíritu esfera luego de la reversión, figura 4. El punto buscado debe ser tal que converjan sobre él la proyección de todos los puntos de la superficie exterior de la esfera. Sin embargo, es evidente a primera vista que la proyección normal de todos los puntos exteriores no converge, sino que diverge en todas direcciones, es decir, isotrópicamente. Pero podemos verificar con más rigor esta presunción si examinamos dos puntos gnósticos A y B, tan cerca como se quiera uno de otro, y medimos la distancia entre cada vector proyectivo o mirada hacia el yo absoluto. En la figura 5a se demuestra que en el espíritu esfera normal las miradas convergen hacia el yo absoluto del centro, es decir, los vectores se juntan cada vez más entre sí a medida que se acorta la distancia al centro. Por el contrario, las miradas procedentes de los puntos exteriores en el espíritu revertido tienden a separarse cada vez más entre sí a medida que se alejan de la superficie esférica. ¿Qué nos dice esto? Para empezar, que el punto exterior de convergencia no puede estar cerca del espíritu esfera, puesto que las miradas, es decir, los vectores proyectivos, se separan entre sí en todas direcciones. Pero cuán lejos puede estar dicho punto no resulta tan evidente, ya que si proyectamos todas las miradas, o sea, si consideramos la proyección completa de la superficie esférica ilimitadamente hacia toda dirección, acabaremos por abarcar la totalidad del espacio cósmico. ¿A dónde está entonces el punto exterior de convergencia? En el infinito. Por ejemplo, si consideramos solo 4 puntos gnósticos, primero, segundo, tercero y cuarto, tal como se muestra en la figura 6, situados en partes opuestas de la superficie esférica y los proyectamos ilimitadamente en dirección de 4 puntos de referencia arbitrarios N, S, E y O, podemos afirmar que dichos vectores proyectivos coincidirán al término de su trayecto en un único punto común situado en el infinito. Pero hay más. Si de la misma manera proyectamos todos los puntos gnósticos, es decir, la superficie esférica entera, ilimitadamente hacia todas las direcciones posibles, estos acabarán por encontrarse igualmente en un único punto común infinito o polo. En la figura 7 se ha representado un punto semejante, violeta. A él llegan los infinitos vectores que parten de los infinitos puntos gnósticos del espíritu esfera. En la figura dibujamos solo 16 de los infinitos vectores. El polo infinito es en rigor el mismo punto extremo de cada uno de los vectores. Naturalmente no es posible construir un esquema del espíritu esfera como en la figura 5b o 6, en el cual estén dibujados los infinitos vectores en toda su extensión infinita, hasta llegar a la coincidencia extrema de la figura 7, ni tan solo sería posible representar algunos de ellos. Un solo vector cuyo módulo o extensión sea infinito sobrepasa las dimensiones de cualquier esquema gráfico. Podemos, sin embargo, convenir en una
reducción de la dimensión del vector para que pueda ser representado dentro del marco del esquema. Para ello solo hay que recordar que el punto extremo del vector es siempre el polo infinito. Ahora bien, si dibujamos infinitos vectores de, por ejemplo, 1 centímetro de módulo en un esquema como el de la figura 4 o 5b o 6, etc., y marcamos el extremo de cada uno de ellos con un punto violeta en representación del polo infinito, comprobaremos que todos estos puntos forman un círculo violeta exterior al espíritu esfera y a 1 centímetro de distancia. En la figura 8 se muestra un esquema semejante, aunque por motivos de claridad solo se han dibujado 16 vectores. Resulta así que el polo infinito, representado por la finitud del esquema gráfico, es equivalente a un círculo externo al espíritu esfera revertido. Es lo que llamamos polo infinito expandido. Pero no hay que olvidar que el esquema solo muestra una sección o corte del espíritu esfera. En el espacio, es decir, considerando las 3 dimensiones de la esfera, los infinitos vectores que parten de cada punto gnóstico sí tienen también un módulo convenido de 1 centímetro. Por ejemplo, formarán con sus puntos extremos violeta una esfera violeta exterior al espíritu esfera y a 1 centímetro de distancia. Ha llegado el momento de extraer una conclusión. Sabemos ahora que luego de la reversión, figura 4, las miradas de los puntos gnósticos convergen efectivamente en un único punto exterior, de manera semejante a lo que ocurría en el espíritu normal cuando todas las miradas apuntaban al punto central o yo absoluto. Pero tal punto exterior está en el infinito, según vimos. ¿Significa esto que allí se realiza igualmente la síntesis del rostro espiritual y se conforma un yo absoluto? Sí, pero ese yo exterior, vamos a llamarlo para evitar confusiones, yo infinito. Las preguntas naturales que se desprenden de tal conclusión son: ¿cómo, si finalmente el espíritu esfera consigue sintetizar un yo exterior, este mismo yo no toma conciencia de su estado revertido? ¿Y por qué dijimos que luego de la reversión el espíritu esfera pasó de ser a no saber, de la orientación a la desorientación, el extravío y la confusión? No es difícil dar respuesta a tales interrogantes, pero se requiere una reflexión previa. En verdad, el motivo por el cual el yo infinito es ignorante de su situación guarda estrecha relación con el motivo por el cual no hemos podido representar el polo infinito en el esquema de la figura 8. La relación de inconmensurabilidad que guarda lo finito con lo infinito cuando lo infinito aparece como extremo límite de una distancia ilimitada. Si el infinito está en el extremo de una distancia, esta tiene por fuerza que sobrepasar todo cuanto sea finito, es decir, que entre el espíritu esfera y el yo infinito ha de estar completo el mundo de los entes finitos, o en otras palabras, el yo infinito sobrepasa por el infinito al mundo de los entes finitos. Es como si en la figura 8 todo lo finito estuviese entre el círculo verde, rostro espiritual, y el círculo violeta, polo infinito. Recordemos que en la figura 2 representamos al plano material inferior por debajo del espíritu esfera revertido solo por motivos de conveniencia expositiva, pero que en realidad dicho plano o mundo de los entes finitos rodea al espíritu revertido por todas partes, y a ese mundo el espíritu esfera se opone esencialmente. Definición absoluta de la estrategia hiperbórea. Ahora bien, el mundo de los entes finitos que recién identificamos con el plano material es el mundo plasmado u ordenado por el demiurgo. Su característica es el orden arquetípico que sigue la materia a impulso de la fluencia temporal de su conciencia. Es lo que en el Tíbet denominan gran aliento, pero que nosotros preferimos llamar tiempo.
Tal orden arquetípico condiciona y determina a todo ente en su ser o su llegar a ser, es decir, en su finitud. Esto ha de entenderse así. Un arquetipo universal es una idea pensada por el demiurgo y sostenida por éste en una especie de memoria cósmica en el plano arquetípico. Pero los arquetipos no son meras imágenes estáticas, modelos, moldes o paradigmas fijados en la eternidad, sino que por el contrario constituyen gérmenes provistos de un poderoso impulso evolutivo. Tal impulso procede del aliento del demiurgo y a su ritmo dichos gérmenes arquetípicos maduran y se despliegan en la materia intentando concretar su perfección final. Esa perfección que ya se encuentra en estado potencial desde el comienzo del desarrollo evolutivo se denomina entelequia y es, en rigor, el arquetipo mismo. La entelequia es lo que está plegado o potenciado en el arquetipo y que como germen éste actualiza tras su despliegue. Por eso, si bien la entelequia es la perfección final a la que apunta la evolución, ella está puesta también en principio como potencia del arquetipo universal, como perfección inicial. Hay así coincidencia formal entre el arquetipo universal y su entelequia. Los arquetipos son universales, lo que constituye la individualidad de cualquier ente particular en el plano material es la actualización de las mónadas, las que provienen de la primera emanación del demiurgo y a las que se impulsa a evolucionar siguiendo el orden que impone en la materia el despliegue planificado de los arquetipos universales, es decir, que la evolución se desarrolla acorde con planes cósmicos, que en realidad son poderosos arquetipos llamados Manú. Las mónadas son impulsadas a evolucionar conforme a dichos planes, siendo totalmente determinadas durante su trayecto de descenso y ascensión de la materia o planos inferiores. Así, las mónadas pueden constituir un ente simple, es decir, uno que expresa la evolución de un único arquetipo o un ente compuesto conformado por la acción combinada de múltiples arquetipos. La mónada humana, en particular la mónada del Pasú, sigue en su última etapa propiamente humana la dirección arquetípica de un arquetipo Manú. Sin embargo, tal como veremos luego, ciertos arquetipos pueden afectar al hombre con singular violencia y aún tornarse dominantes. Si se trata de arquetipos del microcosmos, es decir, de la estructura fisiológica del cuerpo humano, se denominan arquetipos colectivos personales. Si son arquetipos del macrocosmos o universo de el uno, se denominan arquetipos colectivos universales o arquetipos psicoideos. Pero en cualquier caso, el desarrollo que estos arquetipos efectúan sobre el hombre intentando concretar su entelequia es llamado proceso. El proceso es el acto por el cual el arquetipo se manifiesta, el hombre emerge y nutriéndose de su propia energía busca alcanzar la entelequia. La finitud de los entes está pues determinada por la entelequia de los arquetipos universales y por eso debe entenderse que toda finitud es una perfección, ya que desde luego toda perfección es una entelequia. El orden arquetípico implica entonces la finitud de los entes, su determinación absoluta, pero más allá del mundo de los entes finitos, está situado el yo infinito del espíritu esfera revertido. ¿Qué hay más allá de tal mundo? ¿Qué significa aquí lo infinito con respecto a lo finito? Imperfección e indeterminación. En efecto, si para el orden arquetípico lo finito constituye una perfección, entonces lo infinito es lo no terminado o imperfecto, o en todo caso lo indeterminado. Esto vistas las cosas a favor o desde el orden arquetípico.
Pues vistas las cosas desde lo infinito, resulta inversamente que el orden arquetípico es lo ilusorio y no existente, lo que carece de eternidad. De allí su continua mudanza al ritmo del gran aliento, o sea, del tiempo trascendente. El infinito, en cambio, es un reflejo de la eternidad del espíritu. Por eso se derrama más allá del mundo de los entes finitos y más allá también de la temporalidad trascendente de los entes. Vemos así que el hecho de estar el yo infinito más allá del mundo de los entes finitos implica una indeterminación absoluta con respecto a la determinación arquetípica de los entes, una imperfección absoluta con respecto a toda entelequia y un reflejo de eternidad con respecto a la fluencia temporal de la evolución arquetípica en que consisten los entes. En consecuencia, resulta que aquello que para el demiurgo constituye un absoluto orden es para el espíritu esfera revertido un absoluto desorden. Pero el espíritu esfera revertido se opone esencialmente al plano material y siendo que dicho plano se interpone entre él y su yo infinito, ¿no se opondrá también a su propio yo situado más allá del plano material? Sí, y en este momento podemos dar respuesta a la pregunta pendiente. El espíritu esfera revertido ignora su situación porque entre él y su yo infinito se interpone el absoluto desorden del orden arquetípico o plano material. El espíritu revertido se opone esencialmente a dicho orden y tal opción crea una barrera de incomunicación con su propio yo infinito que se encuentra más allá del plano material. Por otra parte, el yo infinito desde el infinito solo ve la suprema ilusión del orden arquetípico al mirar hacia el rostro espiritual, tal el drama del espíritu revertido que se denomina confusión estratégica. He aquí un concepto fundamental de la sabiduría hiperbórea. El estado del espíritu esfera revertido no es en efecto irreversible. Siempre es posible recuperar el estado normal de la figura 2. Con tal objetivo puede afirmarse que toda vía o método que permita revertir la reversión del espíritu esfera, es decir, que permita a éste recuperar su normalidad, es una estrategia hiperbórea. Inversamente se dice que si el espíritu esfera revertido permanece en la ignorancia de su situación, padece de confusión estratégica. El objetivo de una estrategia hiperbórea es así la normalidad del espíritu. Este objetivo supone la búsqueda de dos metas. Una, recuperar la hostilidad esencial, lograr que la espalda hostil o tergum hostis se manifieste contra el plano material. Tal como se explicara en otro inciso, la manifestación de la hostilidad esencial del espíritu en el microcosmos de un vidya se denomina furor berserkir. 2. Conseguir la reorientación del rostro espiritual hacia el único punto central del yo absoluto. Con respecto a la segunda meta, la reorientación estratégica, vale la pena señalar las diferencias entre el yo absoluto y el yo infinito. El yo de la orientación absoluta equivale a un único punto cardinal central, es decir, a una única dirección para las miradas de los puntos gnósticos. El yo infinito, el yo de la desorientación absoluta, equivale a infinitos puntos cardinales, es decir, a infinitas direcciones para las miradas de los puntos gnósticos.